En la serie de novelas Harry Potter se encuentra un mago llamado Lord Voldemort. Es tal el terror que suscita su nombre que la comunidad mágica lo alude a él como el que no debe ser nombrado o el innombrable. Incluso sus seguidores se refieren a él como el Señor Oscuro y Maestro. Análogos a este grupo de villanos y de una similar estética se los suele describir a los neoliberales. De hecho, por las cosas que uno escucha sobre los neoliberales, uno debería esperar que los mortífagos les tengan temor, o que peor todavía, que Voldemort y sus seguidores siempre hayan sido neoliberales. Pero ¿qué es este relato folclórico que no logra huir de ningún análisis político ni económico? ¿Quiénes son estos neoliberales con los que nos asustan desde niños? ¿Qué es el neoliberalismo? Nos hemos comprometido a hacer una sociedad en serio y juntos lo estamos haciendo. Por eso les digo, ¡vamos argentinos! ¡Vamos con fuerza! ¡Vamos en serio! ¡Vamos con coraje! ¡Vamos con pasión! Este es nuestro país y juntos lo vamos a sacar adelante. ¡Vamos Argentina! ¡Vamos Argentina! En 1937, el famoso periodista y pensador neoyorquino Walter Lippmann había llamado la atención por la publicación de su libro The Good Society. En este libro, Lippmann escribía sus reflexiones sobre la Gran Depresión en Estados Unidos y la delicada situación del liberalismo a nivel internacional. Un año después, bajo el nombre de Coloquio Walter Lippmann, él y un grupo de economistas y pensadores liberales europeos se juntarían a debatir sus ideas en París. Entre las importantes figuras que habían asistido a la reunión, podemos nombrar a Ludwig von Mises, Friedrich Hayek, Wilhelm Röpke y Alexander Rousseau. Aparentemente, la reunión habría sido algo picante, ya que pocos habían logrado ponerse de acuerdo en los debates que se suscitaron. De todas maneras, lo importante es que aquí se habría acuñado el término neoliberalismo, que algunos habrían propuesto como una estrategia para darle un nuevo ímpetu a las ideas de la libertad. Ideas que habían perdido presencia por una escena internacional que estaba dominada por el socialismo soviético y el fascismo. Poco tiempo después, el término volvería a aparecer de mano de unos economistas alemanes de la escuela de Freiburg, los ya nombrados Alexander Rousseau y Wilhelm Röpke, que habían asistido al coloquio. Ellos participaron en la creación de nuevas corrientes, como la economía social de mercado y el ordoliberalismo. El ordoliberalismo planteaba solucionar los problemas de la entreguerra, oponiéndose a Hitler y a otras ideas extremistas que circulaban en Alemania, proponiendo así, en palabras de Röpke, un liberalismo más conservador y cristiano. Una economía lo más liberal posible, pero en un marco de intervención social que garantice un estado de bienestar y, sobre todo, estabilidad en las débiles instituciones de Alemania. A este nuevo liberalismo lo denominan justamente neoliberalismo. Y al finalizar la Segunda Guerra Mundial, el neoliberalismo comenzaba a practicarse en los gobiernos de Konrad Adenauer, Ludwig Erhard y Kurt Georg Kissinger. Paralelamente, el presidente liberal Luigi Einaudi, abuelo del famoso pianista Ludovico Einaudi, aplicaría en Italia de la posguerra políticas muy similares a ese neoliberalismo alemán, con el cual también se lo podría aparentar. Fuera de este contexto, el término neoliberal prácticamente no existía, al menos por un par de décadas más. Curiosamente, la reaparición del término no venía de algún académico que quería reflotar las ideas de Rousseau o alguna propuesta semejante. De hecho, podríamos tomarnos el atrevimiento de decir que luego de Rousseau y sus pares, jamás nadie se ha vuelto a denominar neoliberal. El neoliberalismo vuelve en los años 80 y 90 como una etiqueta que engloba a un gran grupo de ideas con algún tinte capitalista. Esta caracterización, que incluso se normalizó en importantes círculos académicos, relaciona al neoliberalismo con Milton Friedman, Friedrich Hayek, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la austeridad fiscal, las privatizaciones y, en muchos casos, el corporativismo y el mercantilismo. En cuanto a sus figuras políticas, se relacionan estas ideas con Ronald Reagan, Margaret Thatcher y actualmente con presidentes como Mauricio Macri, Sebastián Piñera o Emmanuel Macron. Sin mucho esfuerzo, si uno se detiene, puede observar que este término presenta muchas incoherencias. Se relacionan ideas, conceptos y personajes que solo presentan algún rasgo común o directamente son contradictorios. Muchos críticos del neoliberalismo son expertos en usar las falsas equivalencias, que son por supuesto un tipo de falacia lógica. Aquí van algunos ejemplos. 1.
El neoliberalismo aboga por la reducción de impuestos y el gasto público. 2. El expresidente Ronald Reagan redujo tanto impuestos como el gasto público. 3. El gobierno de Ronald Reagan fue neoliberal. Pero también podría ser: 1. El neoliberalismo aboga por la reducción de impuestos y el gasto público. 2. El ex líder supremo, Deng Xiaoping, junto al Partido Comunista Chino, redujeron tanto impuestos como el gasto público. 3. El gobierno de Deng Xiaoping y el Partido Comunista Chino fueron neoliberales. O también, 1. El neoliberalismo aboga por el patrón oro y el respeto a la propiedad privada. 2. La Rusia soviética abandonó el comunismo de guerra y con la propuesta de Vladimir Lenin se adoptó la nueva política económica, que restauró la propiedad privada y una moneda respaldada en oro llamada chevronets. 3. Lenin y la NEP fueron neoliberales. No es lógico tomar una medida gubernamental y clasificarla como exclusivamente liberal o neoliberal. Ni el socialismo ni el liberalismo se pueden reducir a un par de medidas políticas puntuales. Se requiere un análisis más profundo y completo para realizar este tipo de argumentaciones. La simpleza del término neoliberal hace que prácticamente se la pueda relacionar con cualquier tipo de gobierno o figura. Por otra parte, son frecuentes las tergiversaciones sobre los conceptos más básicos del liberalismo. Se construye un supuesto neoliberalismo cuyos preceptos son en realidad antagónicos al liberalismo. Quizás el más simple de apuntar es el corporativismo. Tildar a los neoliberales de defender los grandes empresarios, las élites corporativas, mediante acuerdos y negocios estatales que los beneficien, cuando el liberalismo siempre criticó estas medidas acérrimamente. Otras veces escuchamos la crítica al consumismo salvaje que nos ha sometido el neoliberalismo, cuando en realidad la tradición liberal siempre insistió en que no es el consumo, sino el ahorro el factor determinante para el crecimiento económico. Los liberales son los primeros que desean fomentar más conciencia sobre el cuidado de nuestras billeteras y la importancia del ahorro. Yendo un poco más profundo, podríamos sugerir que el Banco Mundial y el FMI, productos del acuerdo de Bretton Woods, lejos de representar la ortodoxia liberal, fueron el fruto de una resolución entre John Maynard Keynes y Harry Dexter White, director del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y, curiosamente, comunista y espía soviético. Mises escribió sus críticas a estos organismos ya en 1944, y de igual manera la Reserva Federal y los bancos centrales, lejos de ser inventos liberales, ya habían sido denunciados por los liberales desde su comienzo. Aunque en estos aspectos monetarios hay que aclarar que no hay un consenso entre las escuelas liberales y existen perspectivas un poco más simpatizantes hacia estos organismos. Por último, también debemos acusar los casos de manipulación deliberada. Por ejemplo, la teoría del derrame, un supuesto pilar del neoliberalismo que en realidad consistió en tomar un concepto de la teoría del capital, sacarlo de contexto, presentarlo como una teoría formal y luego criticarlo. Teniendo esto en cuenta, podríamos aproximar algunas conclusiones. 1. Que el neoliberalismo es un término inútil y carente de rigor, teniendo solo sentido en casos excepcionales para hacer referencia a eventos históricos muy específicos. 2. Que el uso de este término revela una gran desinformación y confusión sobre qué es el liberalismo, cuáles son sus principales preceptos y cuáles son las diferentes perspectivas que existen en su análisis político y económico. 3. Que este término es usado deliberadamente como una trampa retórica para desacreditar, menospreciar y simplificar al liberalismo. 4. Que el lenguaje es de suma importancia para el debate de las ideas, por lo cual ser intelectualmente honestos nos obliga a definir semánticamente los conceptos e ideas que estamos debatiendo. Y es que es muy positivo el debate, pero siempre y cuando esté la voluntad de ser lo más riguroso posible y dejar las trampas y sofismos de lado. Deja tus opiniones, ideas y propuestas en los comentarios. No te olvides de darle me gusta al video si te gustó. Muchísimas gracias por verlo y los veo en el próximo.